Ahora sí que sí. Vamos a empezar el programa de hoy. Ojalá que no se me vea la tula porque tengo un hoyo en el pantalón. Que me falta plata. Okay, so today we're going to try to do this bilingually. Vamos a tratar de hacer esto en dos idiomas, as you guessed, Spanish and English. Como ya deben haber cachado la cosa, inglés y español. Ojalá que esto no suene muy fuerte. ¿Ya? So first of all, primero que todo, ¿ya? Cheers, salud. Welcome to the channel, bienvenidos al canal. Las cartas de mi ex, or my ex's cards. Cards, not letters. Just be aware of that. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Por si acaso mi polera, si es que no lo han visto todavía, este es mi otro canal, canal de cocina, la cocina de Rodrigo. Vayan a agacharlo. This teacher, Rodrigo's Kitchen, you can go check it out, my food channel. En este episodio no voy a hacer una lectura de tarot, sino que pensé en empezar con las partes básicas del tarot y quise explicar un poco el palo de espadas. I want to start with the basics of the tarot, my perception of course, mi percepción, and I want to start with the suit of swords. So first of all, I want to say, I may put a disclaimer or something at some point. Quizás ponga una aclaración en algún momento, pero that this is just for entertainment. I'm not professional, I'm not your doctor, I'm not your psychiatrist or anything like that. It's for fun and entertainment. The idea is that I can teach you or show you my way of using tarot as a guide, as an advice, as a tool to use your intuition and not having to learn everything by the book. And there's basically not absolute truth. La idea de esto es que tú puedas empezar a usar el tarot como una guía, como un consejo, como una herramienta en el fondo, que no lo tomes como una verdad absoluta y que aprendas a usar tu intuición a través de ello. I'm not gonna go one by one, no voy a ir uno por las cartas. I just want to talk about what's the meaning of the swords, yeah, and what kind of information we can gather from that. Quiero solamente hablar cuál es el significado de las espadas y qué información podemos sacar de este tipo de cartas. Entonces, I'm just gonna lay some cards here from different decks. Voy a poner aquí algunas cartas de distintos mazos. They're all swords, todos son espadas, ¿ya? Don't worry about this. This is not a spread. Esto no es una tirada de cartas. So, swords, first of all, is a mental aspect, okay, or intellectual. Yeah, las espadas simbolizan el aspecto mental o intelectual. So this can relate, well, to everything that comes from the mind. Yeah, esto se puede relacionar a todo lo que venga de la cabeza. It could be reflection, knowledge, reflexión, conocimiento, learning, aprendizaje, thoughts, los pensamientos, communication, also comunicación, and that's basically most of it. Esa es como la parte básica. But also some information about saying that it could be a certain season of the year. También hay información que dice que puede ser también una cierta temporada del año. But I found that a little bit not super accurate, because like some sources would say that it relates to fall, other sources say it relates to winter. Fuentes que decían que claro, las espadas se relacionaban al invierno y otras decían que se relacionaba al otoño. What it is for sure that is related to a masculine, ya simboliza el masculino. Its element is the air, ya el elemento de las espadas es el aire. So it's linked to the astrological signs of air. Está anexado a los signos astrológicos de aire. Gemini, Libra, and Aquarius. Géminis, Libra, y Acuario. So if you start making connections here, you can say, oh yeah, all those signs, all those air signs are about communication, are very intellectual, you know, so you can relate those things to the suit of swords. Todas esas cosas las puedes relacionar al palo de espadas, el que los signos del zodiaco, los signos de aire, por ejemplo,
sean más intelectuales, sean muy potentes en la parte de la comunicación y muy mentales. Yes, Carlos. This is true with each suit, by the way, that you can have a good side and a bad side. Ya, esto es para cualquier tipo de palo en el fondo. No, ¿habrá otra palabra que no sea palo? Ya, bueno, hay dos opciones siempre, porque son dos extremos. Puede ser una parte positiva y una parte negativa. Shh. What the fuck? No. No. Cronos. Yeah, no. Siéntese acá si quiere, ya, siéntese acá. Some of the things that you can find within the sword suit, within those cards are, well, swords, something related to air, which are usually animals or insects. Venga para acá, Cronos, ya déjese llorar. Ravens, Cronos, no me caigas el video, pues weón. Okay, ravens or crows, because they use the air as an element, and it depends on what the creator of the deck is inspired, like, or what he likes. I don't know, if he's into stars, he may use comets or something like that. In two birds, you're gonna use crows, but you can also use an eagle. You can also use an arrow or whatever you can actually link to the element of air and to the element of communication. So ravens are also known for being communicators, like sending messages and stuff in all times. Algunos de los elementos que tú puedes encontrar en estas cartas por lo general son espadas, ya, y algún tipo de animal o ser o insecto alado, ¿ah? Algo que tengan o que usen al aire como su elemento. Y esto básicamente depende del creador del mazo. Te puede gustar cualquier tipo de carta, te puede gustar las águilas, te pueden gustar los cuervos, ya, las mariposas. Los cuervos además han sido usados para entregar mensajes, así como las palomas también, por ejemplo. Y como el mensaje es una parte de la comunicación, que es un aspecto de este palo, tiene sentido. I'm gonna show some cards now that we already went through that. Este es el mazo The Forest of Enchantment. So this is the Ace of Challenges, el as de espadas. Básicamente es un cuervo que tiene una flecha. Tiene las dos cosas. Los dos elementos son elementos de aire. Ok, el aire es su elemento, que necesitan el aire. Y el aire aquí tú lo ves como una parte de comunicación. I don't know if I explained this in Spanish too, or in English. Okay, we have a white raven with an arrow, and both of those things, they use the air as their element, which is communication. Después tenemos este que es Win or Lose, que es del Oracle of Relationships, of the Heart and Love, or something like that. Este es del deck de el oráculo de las relaciones y la salud, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero the main thing here is that there's a sword. ¿Ya? La mayor pista que te puede dar es que tiene una espada. I don't know, this one is from the Light Seer, which is my favorite. El Light Seer deck es el mazo favorito que me gusta a mí, y esta es el 3 de espadas, es 3 of Swords. So you can see a heart being pulled apart, almost. If you check on the tattoo, she has a bunch of swords, 3 swords. Tiene un tatuaje con 3 espadas ahí, que te da la pista de, este es un 3 de espadas. You can also see some birds flying in the distance. También puedes ver un par de pájaros volando a lo lejos, and a heart being pulled apart. So I'm not going to talk about the meaning of it. I just want you to check the objects of it. Okay, King of Swords, el Rey de Espadas, very similar, like it's the same tarot deck, el mismo mazo, Light Seer. So here you can see a raven, you can see like a real tremendous bat, some owl, also a flying insect, and of course 2 swords. You know, a sword in his hand, a sword in his back, and he's sitting very relaxed and whatever. So, and you can see also some, I mean, you can't see, but it's depicting some wind.
You know, because he's also at the top of the mountain. Está en el topo de una montaña, se ve que tiene una espada en la mano, una espada en la raja, no, mentira, en la espalda, ya, y también se ven 4 criaturas aladas, un cuervo, un murciélago gigantesco, un insecto y un búho, ya, todos usando los elementos de aire. Y también se puede ver que hay aire porque aquí se ve que hay como unos, no sé qué es lo que es, pero se ve como unos pelos o no sé qué cosa que se están moviendo. Ya, ¿qué más? Después tenemos este, que también es otro del oráculo, que se llama Darkest Fears, los temores más oscuros, ¿ya? Y este es claramente mental. You can show someone's mind and the eclipse happening in front of his face, basically in front of his head. You know, so this is definitely a mental card. Ya, definitivamente es una carta mental. Tienes las etapas de un eclipse pasando al frente de su cabeza. Ya, entonces más que eso no puede ser. Then you have other type of cards that are a little bit more subtle. You know, that if it's not written down, you may not know what it is. Hay algunas otras cartas que los elementos están como más ocultos de otra forma y que son más sutiles, entonces como más difícil saber qué es lo que es. Por ejemplo, The Weaver of Challenges. This is again from the Forest of Enchantment. So this is supposed to be the Queen of Swords, ya, la reina de espada del tarot del bosque encantado. So it shows a very cold woman, but it's also winter, you know, with a raven. So that's your clue, the raven. You can also assume that, okay, swords is also a challenge. Esta es la carta, como estoy diciendo, que está en invierno, se ve como una persona muy fría, que es realmente lo que representa la reina de espadas, ¿ya? Y tu clave aquí es el pájaro, que tiene un pájaro ahí, el otro un cuervo. No te tienes, como dije, saber el significado exacto de la carta. You don't have to know the exact meaning of the card. If you think also in the element of air, being the element of the suit of swords, si piensas también en el elemento del aire, siendo el que está ligado a las espadas, you can think of anything that air means to you. Puedes pensar en todo lo que significa el aire. Everything that air can do, todo lo que el aire puede hacer. Like for example, to create a fire, you need air. Para empezar un fuego necesitas aire. Ya, el aire puede ser, puede darte un alivio, por ejemplo, en un día muy caluroso como acá ahora, por ejemplo. Por eso yo tengo el ventilador acá, porque si no estaría cagado calor. So air could relieve you from all the heat. You know, I'm actually using a fan right now, but it can also destroy. So if I were to raise the power of this, all the cards would... Si yo fuera a subirle el poder al ventilador, todas las cartas saldrían volando. Al igual que todos los elementos, como dije al comienzo, tienen dos lados, un lado bueno y un lado malo. It could help to bring life by spreading seeds. Puede ayudar a traer vida al esparcir semillas, but it can also take all the leaves out of a tree or knock down, pero también puede botar todas las hojas de un árbol. If the card is reversed or something like that, you can take or try to see it as a negative thing. Not always. You have to always try to interpret everything that is around you and what you feel mainly. Esto te puede ayudar, por ejemplo, que cuando tengas una lectura, si la carta está invertida, sabiendo que la carta en la posición normal, dependiendo de lo que sea la carta, la puedes interpretar como algo positivo. Por ejemplo, Ten of Challenges. So this card shows an old guy laying by a tree with his sword all broken. So he's coming from battle and he looks like he's tired, he just wants to rest. Maybe he's just done. He's too old also. He doesn't want anymore. You know? Esta carta muestra un viejo que ya es anciano, que está descansando, que viene saliendo de una batalla, tiene una espada que está toda rota, entonces ya no quiere más batalla, no quiere más pelea. So that card, you can see it as, let's say, a negative card. Esta carta se podría ver como una carta negativa in terms of like that guy is exhausted. Ese hombre está completamente exhausto. And you can see it as a positive card. Y la puedes ver como una carta positiva
in terms of it's time to rest, or you need to take a rest, or you're done with whatever it was exhausting. Puedes verla como una carta positiva al decir que quizás llegó el momento de tomar un descanso, o debes tomar un descanso porque ya no puedes más. O sea, you can't go to war with that sword, first of all, and you're too old. You shouldn't keep going. No deberías seguir, ¿cachai? Más encima que tiene la espada toda rota. If you have this card reversed, you can see it as everything I said but reverse. ¿Ah? Ya, si tienes la carta invertida es todo lo que dije pero al revés. Yeah, if the card is reversed, maybe it is that you're too stubborn about this. It could be. This is something that you should do, but since it's a mental card, also you're being very stubborn, which is a bad quality, right? In this case, it's not the same as persistence. Entonces esta carta también puede ser como que tú eres tan porfiado que no quieres renunciar, que quieres seguir, aunque sabes que no, como que no está ayudando mucho, ya no estás aportando. Es como tener un jugador de fútbol de 40 años que no sea arquero, digamos. It's like having a soccer player or a hockey player, let's say, that is 40 something years old, doesn't run anymore, he's not where he used to be, but he still want to keep going. Then you have here another card, the Five of Swords, which is very mental. The guy is actually touching his head. It's almost like he had a headache. Not very comfortable. It's almost like I'm here, but I would love to be over there celebrating. Esta carta muestra claramente el tipo tocándose la cabeza con un cuervo al lado de la cabeza. Es como que si tuviera una tremenda migraña y está pensando, puta, estoy acá, pero me gustaría estar allá en el otro lado siendo feliz. And that's the basics. But okay, last thing I want to say is that try to choose a deck that makes you feel comfortable. Trata de elegir un mazo que te haga sentirte cómodo. Something that you can look at the card and say something about it. That you can see a difference between one and the other card. Cómodo, pero que también puedas ver unas cartas que los dibujos a ti te acomoden. Que lo puedas interpretar. To give an example, if I have these two cards, this, yeah, what can you get from this? If you don't know anything about these cards, if you don't know the meaning of these cards, si tú no tienes el significado de estas cartas y las ves así, ¿qué puedes decir de estas cartas? ¿Ah? One being the 9 of Swords and the other one being the 10 of Swords. Una es el 9 de espadas y el otro es el 10 de espadas. So, again, if you don't know anything about these cards, everything you see is just 9 swords on one and 10 swords on the other. Lo único que ves son 10 espadas en una y 9 espadas en la otra. So, what can you get from that? What's the difference? One sword? La diferencia es una espada. So if you don't know the meaning here on these cards, like it's a little bit useless. Ya es un poco medio como que no le puedes dar mucho significado si no ves la diferencia. Ya. So try to use something that you can use your intuition and get something from the cards without learning the book. And then if you want, you can learn the book and learn everything. But the main thing is to have your intuition working, going. La cosa más importante aquí es trabajar tu intuición, despertarla, usarla. No tanto la memoria. La memoria la puedes utilizar, por ejemplo, para asociar, swords o espada significa el aire. You can use this to do the link and say swords are linked to air. And air are these zodiac signs or whatever. That's what you can use your memory for. Online or at a store or whatever, look at different drawings. Look at different designs. Oh yeah, I really like that one. That's the kind I want. Busca esto en una tienda, por internet, como sea, y ve una carta. Elige una carta, por ejemplo, en internet. Escribe el ermitaño, por ejemplo. O la carta que tú quieras, o el mago. ¿Ya? O el alquimista, no sé cómo se llama. So you can just type one word in Google, like one card, like the magician or the hermit or whatever, and then pick the one that you think is the best, that you like the most. Y elige la que te guste más, the one that you feel more attracted to, a la que te sientas más atraído. You don't have to go with the one that everybody is using, because it's the most popular one. No tienes necesariamente por qué ir con el que todo el mundo usa porque dicen que es el más popular. That one is pretty old. Ese es bastante viejo. Times have changed. It was created during a time that is not our time anymore.
a lot of institutions have fallen or have lost credibility. So you can't interpret that the same way. Ya no se puede interpretar eso de la misma forma. Los tiempos han cambiado. El tiempo en que se hicieron esos primeros mazos es totalmente distinto al tiempo de ahora. Ya sería como volver al pasado. Entonces obviamente que las cartas no van a hacer sentido y tú no te vas a sentir identificado con las cartas tampoco. You're gonna not feel identified with the cards, if they're showing something that is not real, that is, it's not from this time. So yeah, that's what I can say for now. This is just an introduction to the suit of swords. Esto es una introducción al palo de la espada. Just so you know, I'm still learning. I'm learning with you. That's the idea. Yo estoy aprendiendo con ustedes. I'm no expert in this. Yo no soy ningún tipo de experto. Y esa es la gracia, que podamos enseñarnos juntos y interpretar las cartas juntos. Yeah, that we can interpret the cards together. So that's my idea at least. So, salud. Cheers. See you later. Thank you for watching. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.